María Luisa ajustó sus lentes mientras consultaba nuevamente la dirección del café en su teléfono. Su corazón latía rápido. Un extraño nerviosismo la invadía. Era la primera vez que aceptaba una cita a ciegas a través de un aplicativo. A sus 32 años, se había acostumbrado a dedicar su vida a la enseñanza en una escuela pública, donde los días se llenaban de risas de niños y retos constantes. Pero esta noche era diferente. Esta noche era para ella. Al llegar al café, un aroma a café recién molido y pan dulce la envolvió. Miró alrededor, buscando a su cita, pero la mayoría de las mesas estaban ocupadas por parejas o grupos de amigos. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre sentado solo junto a la ventana, con un semblante tranquilo y un café a medio beber frente a él. «Debe ser él», murmuró para sí misma mientras avanzaba con pasos decididos. Lucas Mendonça levantó la vista de su teléfono justo cuando María se acercaba. Su apariencia impecable contrastaba con el ambiente relajado del lugar. Su traje oscuro estaba perfectamente planchado y un reloj costoso brillaba discretamente en su muñeca. Estaba acostumbrado a reuniones formales y cenas elegantes, pero algo en la calidez del pequeño café lo había convencido de entrar, y ahora una mujer desconocida le sonreía como si lo conociera. «Hola, ¿eres Ricardo?», preguntó María con una mezcla de timidez y entusiasmo. Lucas parpadeó sorprendido y por un momento dudó si debía corregirla, pero algo en su interior, un impulso que no lograba comprender del todo, lo llevó a seguir el juego. Quizás era la espontaneidad en sus ojos o el deseo de escapar, aunque fuera por un instante, de la rigidez de su rutina diaria. «Sí, soy yo. ¿Y tú debes ser María?». María asintió, aliviada. Se sentó frente a él y comenzó a hablar sobre cómo casi llega tarde debido al tráfico. Lucas la escuchaba con atención, fascinado por su autenticidad. No había filtros ni pretensiones, algo completamente diferente al mundo calculado en el que vivía. Mientras hablaban, María describía su día a día en la escuela. Lucas se encontró sonriendo con las historias de sus alumnos, la pasión con la que hablaba de su vocación. Su vida parecía tan distante de la suya, marcada por juntas de negocios y decisiones multimillonarias. Sin embargo, había algo en ella que lo hacía querer seguir escuchando. A medida que la conversación avanzaba, Lucas comenzó a sentir una extraña mezcla de emociones. Por un lado, disfrutaba genuinamente de la compañía de María, pero por otro, sabía que estaba jugando con un engaño. No era Ricardo, el hombre que ella esperaba encontrar. A pesar de ello, cada vez que pensaba en confesar, algo lo detenía. No quería arruinar el momento. «¿Siempre vienes a este café?», preguntó María mientras revolvía su taza de té. «No, en realidad fue una coincidencia», respondió Lucas, esquivando detalles. La noche avanzó entre risas y anécdotas. María compartió cómo había dudado en aceptar la cita, pero una amiga la convenció de que merecía darse una oportunidad. Lucas, en cambio, mantuvo su historia superficial, evitando mencionar su posición como empresario. Aunque la tentación de impresionarla era fuerte, algo le decía que su encanto residía en no saber quién era realmente. Cuando el reloj marcó las 10, María notó que el lugar comenzaba a vaciarse. Con una mezcla de satisfacción y reticencia, se levantó. «Ha sido una noche maravillosa, Ricardo. Gracias por escucharme», dijo con una sonrisa sincera. Lucas sintió un nudo en el estómago. Mientras la veía marcharse, sabía que debía tomar una decisión, confesar su identidad o seguir alimentando el engaño. Pero, por ahora, se quedó en silencio, observando cómo María salía del café y desaparecía entre las luces de la ciudad. Afuera, bajo el cielo estrellado, María caminaba con una ligera sonrisa. No sabía si la cita había sido lo que esperaba, pero algo en aquel hombre la había hecho sentir especial, vista. Tal vez, pensó, el destino le estaba dando una oportunidad que no debía dejar escapar. Lucas, en cambio, seguía sentado, perdido en sus pensamientos. No podía negar que aquella mujer había dejado una huella en él, pero el peso de la mentira comenzaba a hacerse sentir. ¿Qué haría la próxima vez que sus caminos se cruzaran? María Luisa despertó temprano al día siguiente, su mente aún girando alrededor de la noche anterior. Había algo en Ricardo que la había hecho sentir cómoda, como si hablara con un viejo amigo, pero al mismo tiempo no podía evitar preguntarse si lo volvería a ver. Con ese pensamiento, se preparó para un nuevo día en la escuela.
su rutina siempre llena de risas infantiles y desafíos interminables. Del otro lado de la ciudad, Lucas Mendonça estaba inmerso en sus reuniones matutinas. El bullicio de la oficina era como siempre, pero su mente divagaba. Recordaba la sinceridad de María, la forma en que hablaba con pasión sobre los niños a los que enseñaba. Era una conexión que no había sentido en mucho tiempo, algo completamente alejado del mundo superficial al que estaba acostumbrado. A pesar de la confusión que sentía, no podía dejar de pensar en ella. Tal vez, si el destino era amable, sus caminos se cruzarían de nuevo. Ese mismo día, durante la hora del almuerzo, Lucas decidió escapar de su rutina habitual. En lugar de ir a su restaurante de siempre, sintió el impulso de volver al café donde había conocido a María. Tal vez encontraría inspiración, o al menos un momento de tranquilidad en un lugar que ahora asociaba con algo más que una simple coincidencia. Cuando llegó, el café estaba tranquilo. Las mismas luces cálidas iluminaban las mesas y el aroma familiar de café recién molido llenaba el aire. Lucas pidió un espresso y se sentó en la misma mesa junto a la ventana, observando cómo la gente pasaba apresuradamente por la calle. Había algo relajante en ese lugar que lo hacía olvidar, aunque fuera por un momento, su agitada vida. Mientras tomaba su café, oyó el sonido de la puerta abriéndose y el tintineo de la campanilla. Levantó la vista y, para su sorpresa, allí estaba María, entrando con un cuaderno bajo el brazo. Parecía distraída, como si estuviera pensando en algo profundamente. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron, ambos quedaron momentáneamente congelados. «¿Lucas?», preguntó María con una mezcla de sorpresa y curiosidad, recordando que él había dicho llamarse Ricardo. Lucas vaciló por un instante, pero decidió seguir el juego. «María, qué sorpresa verte aquí. ¿Vienes seguido?». «A veces cuando quiero corregir cuadernos o simplemente cambiar de ambiente», respondió ella, sonriendo mientras se sentaba en la mesa frente a él. La conversación fluyó con naturalidad, como si no hubiera pasado un día desde su primera cita. Lucas escuchaba con atención mientras María hablaba de sus alumnos y de los retos de enseñar en una escuela pública. Por su parte, Lucas compartía detalles más personales, aunque seguía ocultando su verdadera identidad. Ambos estaban absortos en su charla, cuando María, en un arranque de espontaneidad, lo invitó a acompañarla a una actividad que realizaría con sus estudiantes el fin de semana. Lucas, intrigado y deseoso de pasar más tiempo con ella, aceptó sin dudar. El fin de semana llegó rápidamente, y con él, la anticipación de Lucas por la actividad con los estudiantes de María. Se encontró en un vecindario modesto, rodeado de casas pequeñas pero llenas de vida, con niños corriendo por las calles y familias charlando en las puertas. Era un entorno que contrastaba drásticamente con los salones lujosos y oficinas impecables a los que estaba acostumbrado, y sin embargo había algo refrescante y real en todo aquello. María lo recibió con una sonrisa cálida. Llevaba una camiseta sencilla y jeans, con su cabello recogido en una coleta alta. A su lado había un grupo de niños, algunos cargando cuadernos y otros sosteniendo pequeñas macetas con plantas. «Gracias por venir», dijo ella, mientras entregaba a Lucas una caja con material escolar. «Hoy vamos a trabajar en el huerto comunitario. Es una forma de enseñarles a cuidar el medio ambiente mientras se divierten». Lucas, que nunca había tocado una pala en su vida, se sintió fuera de lugar por un momento, pero no dejó que se notara. En cambio, siguió las instrucciones de María, observando cómo ella guiaba a los niños con paciencia y ternura. La admiración que ya sentía por ella creció mientras la veía en su elemento, entregándose completamente a su vocación. A medida que el día avanzaba, Lucas se fue relajando. Se encontraba riendo con los niños, ayudándolos a plantar semillas y compartiendo anécdotas improvisadas. Una niña pequeña, Sofía, se aferró a su brazo mientras le pedía ayuda para regar su planta. «¿Eres amigo de la maestra María?», preguntó Sofía con curiosidad. Lucas sonrió y por un momento dudó. «Algo así», respondió esquivando la pregunta. Sin embargo, mientras interactuaba con los niños y veía la dedicación de María, una sensación incómoda empezó a crecer en su pecho. Sabía que estaba construyendo un vínculo con ella basado en una mentira. Cada vez que ella lo llamaba Ricardo o hablaba de lo mucho que valoraba la honestidad, el peso de su engaño se volvía más difícil de ignorar. Al final del día, mientras los niños se despedían y el huerto quedaba ordenado, María y Lucas
Se sentaron juntos en un banco. Ambos estaban agotados pero satisfechos. «Fue un buen día, ¿no crees?», preguntó María, observando a los niños mientras se alejaban. «Sí, lo fue», respondió Lucas, su voz más seria de lo habitual. Quería confesar, decirle la verdad, pero cada vez que intentaba encontrar las palabras, su miedo lo detenía. Temía arruinar lo que estaban construyendo. María lo miró con curiosidad. «¿Estás bien? Pareces distante». Lucas forzó una sonrisa. «Sí, solo estoy pensando en lo impresionante que eres. Tu dedicación, tu paciencia, es admirable». María se sonrojó ligeramente, desviando la mirada. «Solo trato de hacer mi parte. Estos niños merecen todo lo mejor». Lucas asintió, sintiendo que su atracción por ella crecía más allá de lo físico. Esa mujer representaba todo lo que él no era: auténtica, desinteresada, completamente real, pero, al mismo tiempo, su culpa por ocultar su verdadera identidad empezaba a ser una carga que no sabía cuánto más podría soportar. Durante las semanas siguientes, Lucas y María comenzaron a pasar más tiempo juntos. Cada encuentro reforzaba la conexión entre ellos. Lucas, acostumbrado a relaciones superficiales y agendas apretadas, se encontraba deseando esos momentos con María, en los que las cosas eran simples, reales y llenas de significado. Una tarde, María lo invitó a su pequeño departamento. Era modesto pero acogedor, decorado con detalles que hablaban de su personalidad. Estantes llenos de libros, fotografías de sus alumnos y plantas en cada rincón. Lucas miró a su alrededor, impresionado por cómo ese espacio reflejaba la esencia de María, cálida, vibrante y auténtica. «No es mucho, pero es mi hogar», dijo ella con una sonrisa mientras le ofrecía una taza de café. «Es perfecto», respondió Lucas sinceramente. Había algo en ese lugar que lo hacía sentir más cómodo que en su propio apartamento lujoso y minimalista. María le mostró algunos proyectos en los que estaba trabajando para la escuela. Había elaborado fichas de aprendizaje personalizadas para sus estudiantes, utilizando materiales reciclados. Lucas la escuchaba atentamente mientras explicaba las dificultades que enfrentaba en su trabajo: la falta de recursos, el desinterés de las autoridades y el desafío constante de mantener a los niños motivados. «Es frustrante. A veces siento que estoy luchando sola contra un sistema que no se preocupa por ellos», confesó María, mirando por la ventana con un toque de melancolía en su voz. «Pero no estás sola», dijo Lucas, tomando un sorbo de su café. «Tienes un impacto real en sus vidas. Eso es invaluable». María lo miró, sorprendida por la seriedad en su tono. «Gracias, Ricardo. Eso significa mucho para mí». Lucas sintió una punzada de culpa al escucharla llamarlo por un nombre que no era el suyo. Sin embargo, su deseo de permanecer en su vida era más fuerte que su miedo a confesar la verdad. Con el tiempo, Lucas comenzó a abrirse más a María. Le contó sobre su infancia, omitiendo los detalles de su riqueza, y sobre cómo había tenido que trabajar duro para alcanzar sus metas. Aunque sus palabras eran ciertas, sentía que cada conversación era una mezcla de verdades a medias, diseñadas para mantener su secreto a salvo. María, por su parte, compartió más sobre su vida. Habló de cómo había crecido en una familia humilde, de su amor por la enseñanza y de sus sueños de algún día crear un programa educativo para niños en comunidades desfavorecidas. Lucas la escuchaba con admiración, fascinado por su pasión y determinación. Sin embargo, a medida que los días pasaban, pequeños detalles comenzaban a surgir. María notaba inconsistencias en las historias de Lucas, ciertas frases que no encajaban, menciones de lugares y situaciones que parecían contradictorias. Aunque no lo confrontaba directamente, la duda empezaba a crecer en su interior. Una noche, mientras Lucas se despedía de María en la puerta de su departamento, ella lo miró fijamente, como si buscara algo en sus ojos. «Ricardo, ¿alguna vez te sientes como si estuvieras viviendo dos vidas?», preguntó, su voz llena de curiosidad. Lucas tragó saliva, sintiendo el peso de su secreto intensificarse. «A veces», respondió, eludiendo la pregunta, pero dejando una inquietud palpable en el aire. María no dijo nada más, pero en su corazón comenzó a preguntarse qué más podría estar escondiendo el hombre que, poco a poco, se había vuelto tan importante en su vida. María despertó temprano aquella mañana con una sensación extraña en el pecho.
Aunque no quería admitirlo, las pequeñas inconsistencias en las historias de Ricardo empezaban a inquietarla. ¿Quién era realmente el hombre que había entrado en su vida tan inesperadamente? Cada momento que pasaban juntos parecía perfecto, pero algo en el fondo le decía que no todo era lo que parecía. Mientras desayunaba, repasó mentalmente las conversaciones que habían tenido. Recordó cómo él evitaba preguntas sobre su trabajo y su familia, o cómo sus explicaciones a veces parecían demasiado vagas. No podía evitar preguntarse si estaba dejando que sus sentimientos nublaran su juicio. Decidida a no darle demasiadas vueltas, María se concentró en sus clases del día. Los niños siempre lograban distraerla con su energía y entusiasmo, pero aquella tarde, cuando terminó de corregir las tareas, sintió el impulso de buscar respuestas. María pasó horas pensando en las conversaciones con Ricardo, buscando sentido a las pequeñas contradicciones. Finalmente, impulsada por una sensación de urgencia, abrió su laptop y comenzó a buscar el nombre completo de Ricardo en un motor de búsqueda, preguntándose si encontraría algo que explicara su confusión. Nada relevante apareció. Revisó sus redes sociales, pero encontró lo que ya sabía: un perfil vacío con solo un par de fotos genéricas. Aquel descubrimiento aumentó sus sospechas. Si Ricardo era un hombre sencillo, como siempre había dicho, ¿por qué parecía no tener una huella digital clara? ¿Estaba siendo paranoica o había algo más? Esa noche, Lucas la invitó a cenar. Cuando llegó al pequeño restaurante, lo encontró esperándola con una sonrisa encantadora y una mesa cuidadosamente decorada. Su corazón se suavizó al verlo, pero la inquietud seguía presente en el fondo. «Pareces distraída», dijo Lucas mientras brindaban con copas de vino. «¿Ha sido un día difícil?» «Un poco, pero nada que no pueda manejar», respondió María con una sonrisa. Decidió no confrontarlo de inmediato, optando por observarlo con más atención esa noche. A medida que la conversación avanzaba, María intentó indagar sutilmente sobre su vida. Le preguntó sobre su trabajo, esperando captar más detalles que confirmaran sus sospechas. Sin embargo, Lucas, acostumbrado a moverse con cautela, esquivó sus preguntas con respuestas breves y genéricas. «Es curioso», dijo María en un momento, inclinándose ligeramente hacia él. «Siempre hablas tan poco de tu día a día. A veces siento que sé tan poco de ti». Lucas se tensó ligeramente, aunque trató de disimularlo. «No es intencional. Supongo que no soy muy bueno hablando de mí mismo. Prefiero escuchar a las personas que me importan». María sonrió, pero no estaba convencida. Había algo en sus palabras que sonaba perfectamente ensayado, como si ocultara algo detrás de aquella fachada tranquila y amable. Al final de la noche, mientras caminaban juntos hacia el auto de Lucas, María se detuvo de repente. «Ricardo, ¿puedo hacerte una pregunta honesta?», dijo mirándolo directamente a los ojos. Lucas asintió, aunque por dentro sentía un nudo formarse en su garganta. «Si hay algo que no me has contado, algo importante, ¿me lo dirías?». Lucas sostuvo su mirada por un largo instante, sintiendo que su mundo comenzaba a tambalearse. Sabía que no podría evadir esa pregunta por mucho más tiempo. «Claro que sí, María. Te prometo que no tengo nada que ocultar», respondió, aunque su voz sonaba menos firme de lo que habría querido. María asintió lentamente, pero la duda seguía creciendo. No sabía si creer en sus palabras, pero algo le decía que la verdad no tardaría en salir a la luz, con o sin su ayuda. Era una mañana soleada cuando María decidió aprovechar su día libre para organizar sus pensamientos. Desde la cena con Ricardo, la sensación de que algo estaba mal no la había abandonado. Mientras tomaba un café en su pequeño departamento, observó el teléfono sobre la mesa, como si esperara que él la llamara con una explicación que aclarara todo. Sin embargo, la llamada no llegó. Más tarde, mientras revisaba algunas tareas de sus alumnos, sonó el timbre de la puerta. Era su amiga Laura, una mujer directa y perspicaz que siempre sabía cuándo algo estaba ocurriendo. «Te conozco, María. Tienes algo en la cabeza», dijo Laura sin preámbulos, mientras entraba con una bolsa de pan dulce en la mano. María suspiró y le contó todo sobre Ricardo, cómo lo había conocido, lo encantador que era, pero también sus sospechas sobre la falta de detalles en su vida. «Tal vez estoy exagerando, pero hay algo que no me cuadra», admitió, buscando la validación de su amiga. Laura arqueó una ceja y cruzó los brazos. «¿No has pensado en buscar más información? A veces los hombres que parecen demasiado perfectos esconden algo,
Y tú, amiga, no mereces ser engañada. Con esas palabras resonando en su mente, María decidió actuar. No era de las personas que solían investigar a los demás, pero esta vez sentía que no tenía otra opción. Abrió nuevamente su laptop y comenzó a buscar, pero esta vez probó algo diferente: imágenes. Cargó la foto que había tomado de Ricardo en una de sus citas y la subió a un buscador. Lo que encontró la dejó sin aliento. Allí estaba Lucas Mendonça, un empresario multimillonario conocido por liderar una de las compañías más importantes del país. María leyó con incredulidad los artículos que detallaban su éxito, su estilo de vida y su discreta presencia en los medios. Cada palabra parecía alejarlo más de la imagen que había construido en su mente. No solo se trataba de una mentira, sino de un abismo entre sus mundos, uno que no sabía si podrían cruzar. Su mente corría mientras las emociones la invadían. Por un lado, estaba sorprendida de que un hombre de semejante calibre hubiera decidido pasar tiempo con ella. Por otro, se sentía profundamente traicionada. ¿Por qué había ocultado su verdadera identidad? ¿Qué intenciones tenía realmente? Sin perder más tiempo, tomó su teléfono y marcó el número de Lucas. Su voz sonó tranquila cuando respondió, pero María no podía contenerse. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza, «y no acepto excusas». Lucas quedó en silencio por un momento. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. «Está bien, dime dónde y ahí estaré», respondió resignado. María eligió un parque cercano, un lugar público donde pudiera enfrentar a Lucas sin sentir que perdía el control. Cuando lo vio llegar, vestido con su elegancia característica, su corazón latió con fuerza, pero se obligó a mantener la compostura. «¿Por qué me mentiste?», preguntó directamente, sin rodeos. Lucas la miró a los ojos, sabiendo que no podía huir más de la verdad, porque tenía miedo de perderte, confesó con una mezcla de sinceridad y culpa en su voz. María lo miró en silencio, procesando sus palabras. Sabía que el amor no podía construirse sobre mentiras, pero también sentía que las intenciones de Lucas iban más allá de un simple engaño. Ahora, el siguiente paso dependía de ella. María mantuvo la mirada fija en Lucas, su corazón dividido entre la rabia y la confusión. Nunca había imaginado que un hombre como él, con todos los recursos y privilegios que su vida ofrecía, tendría motivos para esconder quién era realmente. Sin embargo, allí estaba, de pie frente a ella, con una expresión de genuina vulnerabilidad. «¿Miedo de perderme?», repitió, su tono cargado de incredulidad. «¿No pensaste que el hecho de ocultarme tu verdadera identidad sería lo que acabaría arruinando todo?». Lucas respiró hondo, consciente de que no podía justificar sus acciones, pero decidido a explicarse. «Lo sé, María, y no espero que lo entiendas de inmediato, pero desde el momento en que te conocí, algo en mí cambió. No quería que me juzgaras por mi dinero o mi posición, quería que me conocieras como una persona, no como el empresario que todos creen conocer». María cruzó los brazos, sintiendo cómo la ira hervía en su pecho. ¿Y mentirme era la mejor manera de lograrlo? ¿De qué otra forma se supone que iba a confiar en ti después de esto? Lucas dio un paso hacia ella, intentando alcanzar su mano, pero María se apartó. «Por favor, escúchame», insistió él. «No planeé que esto sucediera. Cuando me confundiste con Ricardo aquel día en el café, debí haberte corregido, pero algo en tu forma de ser me atrapó. Nunca había conocido a alguien tan auténtica como tú, y no quise arruinarlo». Las palabras de Lucas, aunque sinceras, no aliviaban el dolor de María. Sentía que todo lo que habían compartido hasta ese momento estaba contaminado por el engaño. «Lucas, no soy alguien que necesite grandes gestos o lujos», dijo ella con la voz temblando. «Solo quería honestidad. Eso es todo lo que pido». Lucas asintió, sintiendo la carga de sus propias decisiones. «Lo sé, y fallé en darte lo que merecías, pero no puedo seguir ocultando lo que siento. Me importas, María, más de lo que puedo expresar. No quiero perderte». María miró al suelo, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarla. Quería creer en él, pero no estaba segura de si podría superar la desconfianza que ahora sentía. «Esto es demasiado para mí ahora», dijo finalmente con los ojos llenos de lágrimas. «No sé si puedo volver a confiar en ti. Tal vez necesite tiempo para entender todo esto, para saber si hay un lugar para nosotros después de lo que pasó». Lucas, desesperado por no dejar que ella se fuera,
Dio un paso más cerca. Dame una oportunidad, solo una. Déjame demostrarte que mis sentimientos son reales y que haré lo que sea necesario para enmendar mi error. María lo observó en silencio, viendo el arrepentimiento en sus ojos. Aunque su instinto le decía que se alejara, algo dentro de ella, una pequeña chispa, aún quería creer que la conexión que habían compartido podía salvarse. «Está bien», dijo finalmente con voz queda. «Pero no te equivoques, Lucas. Esto no será fácil. Si quieres recuperar mi confianza, tendrás que ganártela, día a día». Lucas asintió, agradecido por la oportunidad. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, porque lo que sentía por María valía cada esfuerzo. A pesar de la promesa de Lucas de ganarse nuevamente la confianza de María, los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio incómodo entre ambos. María, aunque había aceptado darle una oportunidad, mantenía sus emociones contenidas, insegura de cuánto podía permitirse sentir. Lucas, por su parte, estaba decidido a demostrar su sinceridad, pero no podía evitar sentirse atrapado en su propio pasado. María intentó volver a su rutina habitual en la escuela, enfocándose en sus alumnos para no pensar demasiado en Lucas. Sin embargo, su mente volvía constantemente a él, a las palabras que había dicho y al peso de la traición que aún cargaba. Había una parte de ella que quería creerle, que deseaba que todo fuera como antes, pero la sombra de la mentira seguía presente. Una tarde, mientras corregía tareas en la sala de profesores, Laura apareció de improviso, con su característico tono directo. «¿Y bien?», preguntó mientras se sentaba frente a ella. «¿Qué pasó con Ricardo?». María soltó un suspiro pesado y dejó el bolígrafo sobre la mesa. «Su nombre es Lucas y resulta que es un empresario millonario que me mintió desde el principio». Laura abrió los ojos con sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Y qué vas a hacer con eso?». «Le dije que le daría una oportunidad, pero no sé si puedo superar lo que hizo. No entiendo por qué alguien como él sentiría la necesidad de mentirme». Laura la observó con atención antes de hablar. «Tal vez lo que necesitas no son respuestas de él, sino tiempo para entender lo que realmente quieres». María reflexionó sobre las palabras de su amiga, pero la confusión en su corazón seguía siendo fuerte. Esa misma noche, cuando Lucas la llamó para invitarla a cenar, aceptó, aunque no estaba segura de si era lo correcto. Cuando se encontraron en el restaurante, Lucas parecía nervioso, algo inusual para él. María lo notó de inmediato, y eso solo aumentó su incertidumbre. «Quiero que sepas cuánto lamento todo lo que pasó», dijo Lucas rompiendo el hielo. «No puedo cambiar lo que hice, pero quiero que veas quién soy realmente». María asintió, aunque no respondió. Mientras cenaban, Lucas intentó mantener la conversación ligera, compartiendo detalles de su día y haciendo preguntas sobre la escuela. Pero María no podía dejar de sentir que algo seguía sin encajar. Había un esfuerzo casi excesivo en su comportamiento, como si intentara reparar lo irreparable con gestos cuidadosamente planeados. Al final de la noche, cuando Lucas la acompañó a casa, María lo detuvo antes de entrar. «Lucas, estoy tratando de entender todo esto, pero siento que hay algo más que no me estás diciendo», confesó, su voz cargada de honestidad. Lucas bajó la mirada. Su expresión se endureció por un instante antes de suavizarse. «No hay más secretos, María, te lo prometo». María quería creerle, pero su instinto le decía que aún no conocía toda la verdad. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, se preguntó si estaba prolongando lo inevitable, aceptar que quizás había confiado su corazón a alguien que no estaba listo para recibirlo. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia emocional para Lucas. Aunque había prometido ganarse la confianza de María, cada intento de acercarse parecía tropezar con los muros que ella había levantado. Era como si una parte de ella quisiera creer en él, pero la otra se negara a olvidar lo que había ocurrido. Una tarde, mientras Lucas revisaba documentos en su oficina, su asistente personal, Clara, notó su distracción. «¿Todo bien, señor Mendonça?», preguntó, dejando una pila de papeles sobre su escritorio. Lucas suspiró y se reclinó en su silla. «No, Clara, definitivamente no lo está». Clara lo miró con curiosidad, una de las pocas personas que había trabajado con él el tiempo suficiente como para notar cuando algo realmente lo afectaba. «¿Es sobre la señorita María?», preguntó con cautela. Lucas asintió lentamente. «La conocí de una forma equivocada, pero
Ella es diferente a cualquiera que haya conocido antes. Siento que he arruinado algo que apenas comenzaba. Clara, acostumbrada a los desafíos empresariales de Lucas, no estaba acostumbrada a verlo tan vulnerable, pero entendía lo que estaba en juego. Tal vez lo que necesita no son grandes gestos, sino que seas completamente honesto. Las personas como ella valoran la verdad más que cualquier disculpa. Lucas reflexionó sobre sus palabras y decidió actuar. Esa misma noche, llegó al apartamento de María sin previo aviso. Tocó la puerta con firmeza, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba que ella abriera. María, sorprendida por su visita inesperada, lo miró desde el umbral con una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Qué haces aquí, Lucas?», preguntó cruzando los brazos. Él tomó un respiro profundo, su mente inundada de dudas. Había pasado noches enteras debatiéndose entre confesarlo todo o seguir adelante como si nada. «Necesito hablar contigo, y no puedo esperar más. Por favor, dame unos minutos. Es hora de que conozcas toda la verdad». Aunque dudó por un momento, María se apartó para dejarlo pasar. Lucas entró notando cómo el ambiente de su pequeño apartamento era un reflejo de su calidez y autenticidad, un contraste absoluto con los espacios fríos y calculados a los que estaba acostumbrado. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó», comenzó Lucas con un tono más vulnerable de lo que María había escuchado antes. «Sé que no tengo excusas por haberte mentido. Lo hice por miedo, pero eso no cambia el hecho de que fue un error». María permaneció en silencio, observándolo con atención mientras él continuaba. «Lo que quiero que sepas es que no hay nada más que ocultar. Todo lo que siento por ti es real, y estoy aquí porque no puedo seguir sabiendo que te he herido sin intentar repararlo». María bajó la mirada, luchando contra las emociones que lo invadían. «Lucas, no es solo la mentira, es la idea de que no confiaste en mí desde el principio. Eso duele más que cualquier otra cosa». Lucas asintió lentamente, entendiendo la profundidad de sus palabras. «Sé que no puedo pedirte que confíes en mí de nuevo tan fácilmente, pero estoy aquí para demostrarte, con acciones, que estoy dispuesto a cambiar y a ser el hombre que tú mereces». El silencio llenó la habitación, pero esta vez no era incómodo. María lo miró, aún insegura, pero una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Tal vez, pensó, todavía había algo que valía la pena salvar. Los días que siguieron a la confesión de Lucas fueron una mezcla de incertidumbre y pequeñas señales de cambio. María no estaba lista para abrirle completamente su corazón de nuevo, pero aceptó su presencia en su vida bajo una condición. Si realmente quería demostrar que podía confiar en él, tendría que ser transparente en todo. Lucas aceptó sin dudar, y poco a poco comenzó a mostrarle facetas de su vida que hasta entonces había ocultado. La llevó a su oficina para presentarle el lugar donde pasaba la mayor parte de sus días, mostrándole cómo era manejar una empresa de tal magnitud. También la llevó a conocer a Clara, su asistente, quien no tardó en darle una cálida bienvenida y con una sonrisa cómplice dejó claro que sabía lo importante que María era para él. «Siempre hablamos del negocio, pero esta es la primera vez que el señor Mendoza menciona algo que realmente lo emociona fuera del trabajo», le dijo Clara, con un guiño que hizo sonrojar a María. A pesar de estos gestos, María seguía siendo cautelosa. Por las noches, cuando se encontraba sola en su apartamento, repasaba las palabras de Lucas y sus acciones recientes, buscando señales de sinceridad. Había algo diferente en él, una vulnerabilidad que antes no había percibido, pero aún no sabía si podía confiar plenamente. Una tarde, Lucas la sorprendió al aparecer en la escuela donde trabajaba. María, que estaba terminando de limpiar el aula, levantó la vista y lo encontró parado en la puerta, con una expresión nerviosa pero decidida. «¿Qué haces aquí?», preguntó, secándose las manos con un paño. «Quería verte en tu elemento, ver el mundo que tanto amas», respondió él sosteniendo una pequeña caja en sus manos. Lucas se acercó y abrió la caja, revelando un conjunto de materiales escolares que había mandado personalizar para los alumnos de María: cuadernos con dibujos coloridos, lápices de colores y reglas adornadas con mensajes motivadores. «Sé que esto no borra lo que pasó, pero quiero apoyarte en lo que es importante para ti. Tal vez sea una forma de comenzar de nuevo», dijo, con una sinceridad que conmovió a María. Los ojos de María se llenaron de lágrimas mientras miraba los materiales. No era el gesto extravagante que habría esperado de un hombre como Lucas, sino algo humilde y profundamente significativo.
Fue en ese momento que comprendió que él estaba haciendo un esfuerzo genuino por entenderla y respetar lo que ella valoraba. «Gracias, Lucas. Esto significa mucho para mí», respondió finalmente, con una sonrisa que comenzaba a romper las barreras que había construido. Esa tarde, Lucas ayudó a María a organizar los materiales en las mesas de los niños. Por primera vez en semanas, la tensión entre ellos comenzó a disiparse. Mientras trabajaban codo a codo, compartieron risas y pequeñas historias, redescubriéndose como lo habían hecho en aquel primer encuentro. María no estaba lista para darle su corazón por completo, pero en el brillo de los ojos de Lucas y en la calidez de sus acciones, comenzó a creer que tal vez una segunda oportunidad no era solo posible, sino también el primer paso hacia algo más grande. Las semanas que siguieron a la visita de Lucas a la escuela marcaron un cambio sutil pero significativo en la relación entre él y María. Aunque la confianza rota no podía restaurarse de un día para otro, Lucas comenzó a demostrar con acciones lo que sus palabras apenas podían alcanzar. María, por su parte, se permitió bajar ligeramente las defensas, abriendo pequeñas ventanas a la posibilidad de un futuro con él. Una tarde, mientras María revisaba tareas en casa, su teléfono vibró con un mensaje de Lucas. «¿Te gustaría acompañarme a un evento especial esta noche? No es nada formal, pero creo que te gustará». María, intrigada, aceptó. Cuando Lucas pasó a buscarla, la llevó a un pequeño teatro comunitario, un lugar que María reconoció de inmediato. Allí, grupos de niños locales solían presentar obras de teatro, una iniciativa que conocía bien porque muchos de sus propios alumnos participaban en las actividades. «¿Cómo supiste de este lugar?», preguntó María mientras entraban al teatro. Lucas sonrió ligeramente. «Me aseguré de investigar las cosas que son importantes para ti. Quería mostrarte que estoy dispuesto a ser parte de ese mundo, no solo a observarlo desde afuera». María no pudo evitar sentirse conmovida. Mientras se sentaban en una de las primeras filas, notó que varios de los niños que solían estar en su aula estaban en el escenario, preparándose para una presentación. La obra comenzó, y el ambiente se llenó de risas, aplausos y una energía contagiosa. Lucas observaba a María más que a la obra misma. La pasión con la que ella aplaudía, el orgullo que reflejaban sus ojos al ver a los niños actuar, confirmaban todo lo que sentía por ella. En ese momento, comprendió que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ser parte de su vida. Al terminar la función, María y Lucas se quedaron para felicitar a los niños. Algunos de ellos se acercaron emocionados, agradeciendo la presencia de su maestra y mostrándole con orgullo los trajes y accesorios que habían utilizado. Lucas los observaba con admiración, notando cómo la conexión entre María y los niños era auténtica y profunda. Cuando salieron del teatro, caminaron lentamente por la acera bajo un cielo despejado. La noche era fresca y el silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de significado. «Esto fue maravilloso, Lucas», dijo María finalmente, deteniéndose para mirarlo. «Gracias por traerme aquí. Significa mucho que te intereses en algo que es tan importante para mí». Lucas tomó su mano con delicadeza, mirándola a los ojos con una sinceridad que no necesitaba palabras para ser comprendida. «Tú eres importante para mí, María. Quiero ser parte de todo lo que amas y construir algo real contigo, si tú me lo permites». María asintió lentamente, dejando que su corazón tomara una decisión que su mente aún dudaba en aceptar. Aunque sabía que el camino sería largo, en ese momento sintió que estaban avanzando juntos hacia algo que, con el tiempo y el esfuerzo, podría convertirse en un verdadero reencuentro de almas. Los días se transformaron en semanas, y lo que había comenzado como un intento incierto por reconstruir su relación, poco a poco, se convirtió en un vínculo más sólido. Lucas y María aprendieron a redescubrirse mutuamente, esta vez sin mentiras ni secretos. Aunque las cicatrices del pasado aún eran visibles, ambos estaban dispuestos a enfrentarlas juntos. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, Lucas detuvo sus pasos y tomó la mano de María. «He estado pensando en todo lo que hemos pasado y en lo que estamos construyendo», dijo con un tono de voz firme pero cargado de emoción. «Sé que todavía estoy ganándome tu confianza, pero quiero que sepas que no hay un solo día en el que no agradezca haberte encontrado». María lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de ternura y determinación. «Lucas, no voy a mentirte.
Aún hay días en los que me cuesta olvidar cómo comenzó todo, pero también hay días, como hoy, en los que veo cuánto has cambiado, cuánto te esfuerzas, y eso me da esperanza. Lucas sonrió, un alivio evidente en su rostro. Gracias por no rendirte conmigo, María. Prometo que seguiré trabajando para que nunca te arrepientas de darme esta oportunidad. La caminata continuó, y cuando llegaron a un banco bajo la sombra de un árbol, se sentaron para disfrutar de la tranquilidad de la tarde. Lucas, quien rara vez hablaba de su pasado, decidió abrirse más. Nunca te lo dije antes, pero crecí en un hogar donde el éxito lo era todo. Mis padres siempre me presionaron para ser el mejor, para no mostrar debilidades. Creo que por eso me volví tan cerrado, tan cuidadoso con quién dejo entrar en mi vida. María escuchaba atentamente, viendo una nueva profundidad en el hombre que había aprendido a conocer. Lucas, todos tenemos nuestras historias, nuestras cicatrices, pero no tienes que cargar con eso solo. Si algo he aprendido en mi vida, es que compartir tus miedos y tus sueños con alguien puede hacer que el peso sea más llevadero. Las palabras de María resonaron profundamente en Lucas. Sentía que por primera vez en años, alguien veía más allá de su fachada, más allá del hombre exitoso y controlado, y aceptaba lo que realmente era. El tiempo que pasaban juntos comenzó a llenar los espacios vacíos en la vida de ambos. Lucas se convirtió en un visitante frecuente en la escuela de María, ayudando en actividades con los niños y donando recursos que marcaron una diferencia tangible. María, por su parte, comenzó a incluir a Lucas en sus planes y sueños futuros, sintiendo que su relación estaba evolucionando hacia algo auténtico y duradero. Una noche, mientras cenaban en el apartamento de María, Lucas tomó su mano y la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. María, creo que finalmente entiendo lo que significa construir algo real, algo que no dependa de las apariencias ni de las expectativas. Quiero que sigamos adelante, juntos, sin miedos ni dudas. María sonrió, sintiendo que las palabras de Lucas no solo eran una promesa, sino una confirmación de lo lejos que habían llegado. Entonces hagámoslo, Lucas, construyamos algo que valga la pena, algo que dure. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar. Una mañana cálida y soleada, María y Lucas decidieron regresar al café donde todo había comenzado, que era un lugar que había sido escenario de un error, pero que ahora representaba el inicio de algo especial. Ambos sabían que ese momento marcaba un cierre y un nuevo comienzo en sus vidas. Cuando llegaron, el ambiente del café era el mismo: luces cálidas, aroma a café recién molido y el murmullo de las conversaciones. Lucas se detuvo un instante en la entrada, observando la mesa junto a la ventana donde se habían sentado la primera vez. Una sonrisa nostálgica cruzó su rostro. ¿Recuerdas?, preguntó, girándose hacia María. Aquí fue donde comenzó todo, aunque de una forma un poco inusual. María rió suavemente mientras tomaba asiento. Es difícil olvidar. Creo que nunca imaginé que aquel encuentro llevaría a esto. Se sentaron, y mientras esperaban sus bebidas, comenzaron a hablar sobre cómo sus vidas habían cambiado desde aquel día. Lucas, que antes vivía encerrado en un mundo de trabajo y superficialidad, ahora sentía que había encontrado un propósito más allá del éxito material. Por su parte, María había aprendido a abrir su corazón nuevamente, algo que había prometido no hacer después de tantas decepciones. Cuando llegaron las tazas de café, Lucas sacó un pequeño sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. María lo miró con curiosidad. «¿Qué es esto?», preguntó, tomando el sobre entre sus manos. «Ábrelo y verás», respondió Lucas con un brillo en los ojos. María abrió el sobre con cuidado y encontró dentro un boleto de avión y una pequeña nota que decía: «Quiero mostrarte mi mundo, pero solo si estás dispuesta a compartir el tuyo conmigo». María levantó la mirada sorprendida. «¿Qué significa esto?». Lucas tomó su mano con suavidad. «He estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que hemos pasado y lo que hemos construido. No quiero que nuestra vida sea solo una mezcla de mi mundo y el tuyo, sino un espacio que creemos juntos, donde podamos explorar lo que significa ser un equipo. Este viaje es mi forma de decirte que quiero seguir conociéndote, más allá de lo que ya sé, y mostrarte que estoy dispuesto a caminar a tu lado, donde sea que eso nos lleve». Las palabras de Lucas tocaron algo profundo en el corazón de María. Sintió cómo sus dudas, que aún habían persistido en pequeños rincones de su mente,
se disipaban lentamente. Él no solo había cambiado, había crecido y aprendido a amar de una manera genuina. María asintió, con lágrimas de emoción en los ojos. «Estoy dispuesta, Lucas. Estoy lista para ver qué nos espera». Ambos sonrieron, sabiendo que el destino había sido caprichoso, pero también generoso. Lo que había comenzado como un error ahora se transformaba en la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Juntos, se levantaron de la mesa, listos para enfrentar lo que el mundo les ofreciera, sabiendo que, pase lo que pase, ya no estarían solos. El mismo café donde comenzó su historia estaba ahora decorado con luces suaves y flores frescas. María y Lucas habían elegido este lugar como el escenario perfecto para celebrar un momento importante en sus vidas. Los empleados del café, emocionados por la ocasión, ayudaron a preparar todo con detalles que reflejaban la esencia de la pareja, sencillo pero lleno de significado. Lucas ajustaba nerviosamente los puños de su camisa mientras observaba el lugar desde una esquina. Había pasado mucho desde aquella primera cita a ciegas. En esos meses ambos habían enfrentado miedos, dudas y desafíos, pero también habían encontrado algo que nunca antes habían tenido: una relación auténtica construida sobre la verdad y el respeto. María llegó poco después, luciendo un vestido sencillo pero elegante que resaltaba su naturalidad. Cuando sus ojos se encontraron, ambos sonrieron, recordando cuán lejos habían llegado. «Este lugar siempre tendrá algo mágico, ¿no crees?», dijo ella mientras se acercaba a Lucas. Él asintió, tomando sus manos con delicadeza. «Es donde comenzó todo, aunque ninguno de los dos lo supiera en ese momento. Ahora es mucho más que un café para mí. Es el símbolo de cómo un error puede transformarse en algo hermoso». María rió suavemente y le dio un pequeño apretón en las manos. «Nunca pensé que una cita a ciegas terminaría llevándome aquí, contigo». Ambos tomaron asiento en la misma mesa junto a la ventana, que ahora estaba decorada con pequeñas velas y pétalos de flores. La conversación fluyó con la misma naturalidad que siempre los había caracterizado, pero esta vez había algo más: una certeza compartida de que estaban exactamente donde querían estar. Cuando llegó el momento, Lucas se levantó, sacó una pequeña caja de su bolsillo y se arrodilló frente a María. El murmullo del café se detuvo y todos los presentes miraron con anticipación. «María Luisa», dijo Lucas, con una mezcla de emoción y seguridad en su voz, «desde que entraste en mi vida, me enseñaste lo que significa el amor verdadero. No solo cambiaste mi forma de ver el mundo, sino que me mostraste cómo ser una mejor persona. Quiero pasar cada día aprendiendo de ti, amándote y construyendo un futuro juntos. ¿Harías el honor de convertirte en mi esposa?». María llevó una mano a su boca, sorprendida, pero profundamente conmovida. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. «Sí, Lucas, claro que sí». El café estalló en aplausos mientras Lucas colocaba el anillo en el dedo de María. Ambos se levantaron y se abrazaron, rodeados por el calor de los amigos y extraños que compartían su alegría. Aquella noche, mientras caminaban de regreso a casa bajo las luces de la ciudad, María tomó la mano de Lucas y la apretó con fuerza. «¿Sabes? Creo que el destino tiene formas extrañas de unir a las personas, pero al final nos trajo exactamente al lugar donde debíamos estar». Lucas sonrió y la besó en la frente, y yo no podría estar más agradecido por ello. El camino que los esperaba no sería perfecto, pero ambos sabían que juntos podrían enfrentar cualquier cosa.